Hoy, por gracia de Dios, pues bueno, me tocó predicar acerca de Marcos, capítulo 14, versículo de 43 al 52. Y pues bueno, la verdad que yo pensaba, siempre es muy padre, no sé ustedes, pero por ejemplo, entre semana que estás cargado de tantas cosas, ves con esperanza y con muchas ganas de llegar el domingo, ¿no?, a la iglesia, porque es ese momento de paz, de tranquilidad, de escuchar al Señor. Digo, independientemente que lo hagas entre semana, la verdad que es un tiempo que se ansía, ¿no?, que lo gozas y lo disfrutas. Menos cuando vas a predicar, porque te ponen los nervios. Entonces, cuando a mí me toca predicar, como que no quiero que llegue, pero bueno, el Señor nos manda esto, ¿no? Pues bueno, muy bien. Ok, pues vamos a poner este tiempo en manos de Dios. ¿Les parece? Vamos a orar. Gracias, Padre, por esta mañana. Gracias porque solo por tu gracia estamos aquí, Señor. Gracias por la libertad que nos das en este país para poder predicar tu palabra, para poder llegar a los necesitados, Señor. Gracias porque tú preparas nuestro corazón y eso es lo que te pedimos hoy, que prepares nuestro corazón, que quites ese velo de nuestros ojos y que hoy podamos escucharte a ti, tu palabra, Señor, abriendo nuestro corazón, que tu palabra penetre, Señor, hasta el fondo, Señor, que parta los huesos y los tuétanos, Señor. Te pedimos que seas tú, Señor, el que nos hable, que saliendo este día de aquí, como otros domingos lo hemos dicho, que no sea igual, que cada vez sigamos siendo transformados por tu palabra, por tu amor, por tu gracia, por tu misericordia, Señor. Gracias, Señor, por mis hermanos que están aquí, por los que nos acompañan en Zoom. Te agradecemos y ponemos este tiempo en tus manos. Te damos gracias en nombre poderoso de Jesús. Amén. Traición. La definición de esta palabra en el diccionario dice: falta que comete una persona que no cumple con su palabra o que no guarda la fidelidad debida. La definición etimológica de la palabra traición se refiere al acto de conducta de deslealtad o falta de compromiso que existe entre dos o más personas. El término se origina en el latín traditio, que significa traición, es decir, acción que conlleva quebrantar la confianza. Con esto podemos definir que la traición es uno de los sentimientos de mayor dolor, porque en una traición hay engaño, hay manipulación, hay fingimiento, y bueno, esto de parte del que va a traicionar, ¿verdad? Pero del traicionado existe un sentimiento de dolor profundo, un sentimiento también de desilusión, de engaño y de frustración e impotencia por no haberte dado cuenta de aquello que iba a suceder. Por no haberte visto las intenciones de aquella persona que te iba a traicionar. Y bueno, las traiciones regularmente vienen sin avisar, sin esperarse. Y pues bueno, hoy en el pasaje de Marcos, capítulo 14, versículo 43 al 52, vemos en la Biblia, no sé si en la tuya aparezca, pero en la mía aparece el arresto de Jesús. Veremos la historia de traición más famosa de todos los tiempos. Cuando yo buscaba y estudiaba esto, incluso tan famosa es que en escritos seculares se habla de la traición de este personaje, que tú sabes de quién estoy hablando. Y pues bueno, pero aún en este pasaje, aunque resalta este personaje que va a traicionar, es diferente en la persona que va a ser traicionada. ¿Por qué? Porque Jesús con antelación sabía lo que iba a ocurrir. Para él no le vino de repente. Él sabía lo que iba a ocurrir, pero aún así este hecho no dejó de ser doloroso para él. Y bueno, lo que quiero resaltar hoy en nuestra predicación, no solamente, no quiero resaltar este pasaje de luz y de oscuridad, porque realmente es un pasaje de luz, de oscuridad, de maldad. Lo que quiero resaltar es esa luz maravillosa y asombrosa del corazón de Cristo. Porque mira, aunque entre los personajes de aquí, bueno, obviamente resalta el antagonista, que es Judas, y lo veía, y el Wikipedia lo marca como el hombre más desleal de todos los tiempos. Aunque esto es lo que resalta en el lado oscuro, lo que más resalta sobre este personaje es el amor, la gracia y el perdón de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, pues a Él sea la gloria y la honra. Amén. Muy bien. Pues bueno, como les decía,
aquí en Marcos, vamos a Marcos 14, versículo 43, les decía, en mi Biblia aparece el arresto de Jesús. Lo que pretendo con esta predicación es que cambies ese nombre, y no solamente en la Biblia, sino en tu mente, y que le pongas, no fue un arresto, fue una entrega, porque eso fue lo que realmente sucedió. Así que vamos a leer. Dice así, versículo 43. Luego hablando, él aún vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba les había dado señal, diciendo, al que yo besare, ese prendedle y llevadle con seguridad. Y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo, maestro, maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Pero uno de los que estaba allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Y respondió Jesús, les dijo, ¿como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día estaba con vosotros, enseñando en el templo, y no me prendisteis. Pero es así, para que se cumplan las Escrituras. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Versículos 51 y 52. Pero cierto joven le seguía cubierto el cuerpo con una sábana y le prendieron. Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Muy bien, pues bueno, vamos a estar viendo, es un pasaje complicado, difícil por la mucha información que tiene. Este pasaje, como pocos, se dice, está expresado en todos los evangelios. Y todos los evangelios tienen información que no tienen los otros, o sea, realmente es mucha información. Espero que lo pueda dar a entender y que nos dé tiempo. Ok, pues vamos a ver un poquito lo que vimos para entrar en contexto la semana pasada. Pues bueno, Jesús estaba orando en el Getsemaní. Jesús dice que estaba triste, que empezó a angustiarse, y si vamos allá al versículo 33 de este mismo capítulo, dice, y tomó consigo a Pedro y a Jacobo, a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse, y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco delante, se postró en tierra y oró, que si fuese posible, pasase de él aquella hora. Y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y lloró, y diciendo las mismas palabras. Al volver, otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo, dormid ya y descansad. Y ahí hay un punto y seguido, y dice, basta, la hora ha llegado. Yo creo que cuando leí esto, yo creo que pasó un tiempo, porque no creo que les haya dicho, bueno, basta, descansar y dormir, y luego, bueno, basta, vamos. Yo creo que los dejó ahí descansar un poco, ¿no? Y dice, basta, la hora ha venido. He aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí, se acerca el que me entrega. ¿Te das cuenta? El Señor sabía el momento, el día y la hora de lo que iba a ocurrir. Porque sabemos que un arresto no ocurre así. Si tú ves las películas o los casos en la vida real, un arresto tiene que llegar en el momento desprevenido para poderse llevar a la persona. Esto no era un arresto. El Señor sabía, ellos pensaban que era un arresto, pero el Señor sabía que había llegado el momento y la hora para entregarse. Y algo que me sorprende, ahí en el versículo 43, es que dice que cuando uno terminaba de hablar, llegó Judas con mucha gente entre espadas y palos. Y yo pensaba, ¿de dónde salió Judas? Porque vemos en el Evangelio de Marcos, dice que salió con sus discípulos al Getsemaní a orar, pero pues tú piensas, bueno, pues salió con todos, pero no habla de Judas. Dije, bueno, ¿y en qué momento Judas fue para ir por los alguaciles y los soldados para entregar a Jesús? Si vamos a Juan 13:25, deja ahí un separador, vamos a estar muy movidos. Gracias. Juan 13:25, fíjate lo que nos dice aquí.
Es aquí precisamente el momento en que Jesús estaba ahí en la última cena y anuncia la traición de Judas. Y dicen que, bueno, Juan, el discípulo amado, estaba a un lado. Y dice, él entonces, recostado, se acerca al pecho de Jesús y le dice, Señor, ¿quién es? O sea, ¿quién es el que te va a entregar? Respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, fíjate lo que dice, Satanás entró en él, o sea, en Judas. Dice, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaba a la mesa entendió por qué él dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, se refiere a la bolsa del dinero, que Jesús le decía, compra lo que necesites para la fiesta, o que dices algo a los pobres. Cuando él, pues, hablando de Judas, hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Ese es el momento en que Judas va y sale para entregar al Señor, para venderlo como un esclavo. Lo vendió por 30 monedas de plata. ¡Qué increíble! Y otra cosa que también me sorprende de este versículo es la cantidad de gente, ¿no? Y Marcos no nos da mucho detalle, pero Lucas sí. Vamos a Lucas 22:47. Esto nos va a ayudar para despertar porque sí es un mensaje medio largo. Lucas 22:47. Cuando estén ahí, digan amén. 22:47. Ok. Fíjate, dice, mientras él aún hablaba, se presentó una turba. Y esta palabra turba nos da la idea de mucha gente, ¿no? Que va haciendo mucho ruido, van enojados, van con mucha ira. Y así es como iban, ¿no? Dice que iban alterados, era como un desorden. Pero también nos habla de muchedumbre, de mucha gente. Y bueno, fíjate, en Juan 18:3 nos da otro detalle todavía. Vamos a Juan 18:3. Juan 18:3 nos dice, Judas, pues tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas, con armas. Judas, dice, tomando una compañía de soldados. Algunos historiadores dicen que una compañía de soldados era alrededor de 6,000. Y yo la verdad es que no concuerdo mucho con esto porque hay otras versiones, por ejemplo creo que es Dios habla hoy y la latinoamericana, que dice que fue por una corte. Y una corte se componía de una centuria, y de ahí les va a hacer clic, era un centurión el que estaba al frente, y bueno, un centurión estaba a cargo de 80 a 100 personas más o menos. Entonces, eso más los alguaciles de los principales sacerdotes, estamos hablando que eran entre 100 y un poquito más, ¿no? Este dato se me hace más lógico, ¿por qué? Porque sabemos que este acto lo estaban haciendo a escondidas del pueblo, a espaldas, por eso lo hicieron en la noche. Porque los principales sacerdotes no querían que el pueblo se enterara de lo que iban a hacer con su rey, ¿no? Según ellos. Entonces, según ellos, porque sabemos que aquellos que lo habían vitoriado y que le decían a él que era su rey, sabemos que posteriormente lo iban a estar entregando, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasa? Seguramente no fue así, yo creo más en esa versión porque sí, no creo que hayan sido 6,000 hombres, era mucho. Imagínense el ruido en la noche. Entonces, bueno, se dice que fueron alrededor de 80 o 100. Aún así, era mucha gente para el Señor. Versículo 44, vamos a regresar a Marcos. Ok, capítulo 14, 44 dice, y el que le entregaba les había dado señal, diciendo, al que yo besare, ese prendedle y llevadle con seguridad. Versículo 45, y cuando vino se acercó luego a él y le dijo, maestro, y le besó. Judas había dado una señal, porque versículos anteriores, en el otro evangelio, al parecer ahí en Lucas, dice que él fue el que dio la señal. No es que los principales le dijeron, oye, pues dale un beso, ¿no? Para que lo identifiquemos. No, él le dio la señal. Y fíjate, también los historiadores dicen que él tenía que dar esa señal. ¿Por qué? Porque lo tenían que identificar. Aunque algunos dicen que había luna llena,
obviamente el huerto de Getsemaní había muchos árboles. No sé si ubicas un árbol de olivo. Yo solamente una vez en mi vida he visto un árbol de olivo. Mide alrededor de 3, 4 metros y son frondosos. Entonces, por más que hubiera luna llena, obviamente iba a haber sombras, iba a haber oscuridad. Entonces, él lo tendría que identificar. Además de que todos en ese tiempo, pues bueno, usaban barba y bigote. Pero yo dije, ok, pero ¿por qué con un beso? ¿Por qué con un beso, no? Un beso era una señal de respeto, de amor, de intimidad. ¿Por qué con un beso? Y mira, el mismo Pablo en la Biblia, en las cartas, les exhortaba a los hermanos. Ustedes recuerdan que les decía saludarse con ósculo santo. Entonces realmente, ¿por qué con un beso? Y yo de verdad yo dije, bueno, híjole, si yo hubiera sido Judas, muchas veces me estuve viendo, ¿no? Porque, ¿qué creen? Muchos de nosotros somos juditas. Y yo en un principio decía, no, pues es que es Judas, pero dije, híjole, yo también he sido Judas muchas veces, ¿no? Yo decía, bueno, si yo hubiera sido Judas, a mí se me hubiera caído la cara de vergüenza al escuchar cuando el Señor me llegara a mí, yo entregarlo con un beso. Es increíble, ¿no? Pero mira, fíjate, más allá del beso, hay una palabra que de verdad eso a mí me dejó boquiabierto. Vamos ahí a Mateo, capítulo 26, 49. Fíjate, dice, y enseguida, pon igual ahí un separador porque nos vamos a estar moviendo, y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve maestro, y le besó. Salve maestro. Esta palabra en el original, en la traducción al español se escribe como chairo, y no tiene nada que ver con los chairos y los fifís, yo sé que fueron a eso, ¿no? Pero se pronuncia Jairo, y esa palabra, fíjate lo que dice, esa palabra quiere decir gózate, alégrate, regocíjate. Entonces, lo que estaba haciendo Judas, junto con el beso, cuando le dijo salve maestro, le estaba diciendo gózate maestro, alégrate maestro, regocíjate maestro. O sea, ¿te das cuenta? ¡Qué bajeza! Lo va a entregar, le da el beso y le dice gózate maestro, regocíjate maestro. Y mira, yo no sé si Judas sabía lo que estaba haciendo. Yo no sé si él sabía el significado de sus palabras. Probablemente ese saludo simplemente pues era un saludo, como hoy también entre hermanos nos decimos, ¿no? Querido hermano, ¿cómo estás? Solamente ya tenemos pues nuestra palabra, que Dios te bendiga. ¿Y cómo estás? Bendecida. Bueno, eso nos lo dice nuestra Lupita y sí le creo. Pero bueno, siempre tenemos ya nuestro vocabulario. No sé si era el vocabulario de Judas, ¿no? Pero no se daba cuenta lo que esas palabras querían decir. Pero ¿sabes algo que estaba pasando? Lo que realmente estaba pasando, el que sí sabía precisamente, y el que también estaba utilizando a Judas para burlarse del Señor, ¿quién crees que era? Satanás. Satanás. Mira, vamos a Lucas capítulo 22, 53. Ahora sí hasta los dedos nos van a doler. Lucas 22. Es el pasaje paralelo. 22, 53. Ok, precisamente es el Señor confrontándolos. Les dice, habiendo estado con vosotros cada día en el templo, ¿no extendisteis las manos contra mí? Y fíjate lo que dice, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Lucas 22, 53. Y fíjate, en una versión, en la versión latinoamericana dice, pero esta hora y el poder de las tinieblas son de vosotros. El poder de las tinieblas. Satanás estaba en ese momento. Satanás es el que estaba orquestando la entrega de Jesús. Él es el que movía los hilos y el que estaba utilizando a Judas. Y mira, así es como actúa Satanás. Te voy a poner un ejemplo. ¿Recuerdas después del diluvio qué pasó? El Señor hizo una promesa, ¿no? Le dijo a Noé, a la humanidad, que no iba a volver a acabar la tierra a la humanidad por su pecado. ¿Con qué? Con un diluvio. Y les puso un símbolo de su pacto. ¿Cuál fue? El arco iris. Ese fue el símbolo de amor que el Señor le dio a la humanidad. El símbolo de que no iba a acabar la humanidad con eso.
Hoy hay una organización, ustedes saben de qué organización me refiero, una organización que utiliza ese símbolo de Dios, el arco iris. Dime si no es una burla. Es una burla. Con que no vas a acabar a tu humanidad, mira lo que agarro con tu símbolo de amor y mira para qué lo utilizo, es mi bandera. ¿Te das cuenta de la burla de Satanás? Y mira, yo creo que si le preguntas a algunos de ellos, si les preguntas, oye, ¿sabes de qué es este símbolo? Obviamente te va a decir que es su símbolo, pero ¿sabes dónde se originó? No lo van a saber. Es más, ni yo lo sabía hasta que llegué al Señor, ¿no? Pero a veces hacemos cosas o decimos cosas y no sabemos lo que hacemos, pero Satanás sí. Y Satanás se estaba burlando. Hoy en día Satanás se está burlando. Pero sabemos cuál es su destino, ¿verdad? Amén. Ok, pues bueno, ¿qué pasa? Es precisamente aquí donde quiero hacer ese contrapeso o esa contraparte de las tinieblas, de ese momento de tinieblas que estaba ocurriendo, a la luz que se iba a presentar en el siguiente versículo. Ahí mismo, regresamos a Mateo 26, capítulo 50. Fíjate, después de esta bajeza, de esta burla, de esta oscuridad, fíjate Jesús cómo le responde a Judas. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Amigo, ¿a qué vienes? Aquel hombre que estaba entregando a Jesús, que estaba siendo partícipe, que lo había vendido como esclavo, el Señor le estaba diciendo amigo. Yo preguntaba y me preguntaba y decía, ¿de verdad amigo? ¿Qué haríamos nosotros? O sea, yo decía, pues bueno, yo le diría, amigo, hipócrita, amigo, no sé, ¿qué haríamos nosotros en nuestra humanidad? Pero el hermoso corazón de nuestro Señor realmente le estaba diciendo amigo. Y no porque Judas fuera un amigo para Jesús, obvio y claro está, sino porque Jesús había sido amigo de Judas. Por 3 años fue su amigo, por 3 años le había dado su amistad. Y si Jesús le estaba diciendo amigo es porque lo consideraba su amigo. Porque sabes, Jesús no es como nosotros. Cuando Jesús dice una palabra, eso es. Porque su sí es sí y su no es no. Entonces realmente le estaba diciendo amigo. Y mira, yo no sé, todo el tiempo estuve pensando en mí y dije, bueno, yo creo que a mí se me caería la cara de vergüenza, ¿no? Y diría, híjole, miserable de mí, ¿no? ¿Qué miserable soy? ¿Cómo estoy haciendo esto? No sé, me daría una vergüenza tan grande, ¿no? Pero Jesús no, Jesús seguramente se lo dijo con una voz apacible, con amor, como diciendo, Judas, es que, amigo, no sabes la condenación que te estás echando. No sabes lo que estás haciendo, Judas. Con amor y con compasión el Señor le estaba hablando. Me lo imagino con un gesto cálido, ¿no? Con tristeza, porque Él dice que se estaba entristeciendo. Así empezó el pasaje. Estaba entristeciéndose. Y mira, Jesús no quería que se condenara a Judas. Créeme, Jesús no quería que se condenara a él, porque cuando Jesús le hace la pregunta, amigo, ¿a qué has venido? Esa pregunta tenía una intención, y yo sé que ya has escuchado esto. Cuando el Señor hace preguntas, es porque tiene una intención de hacer esa pregunta. ¿Te acuerdas qué pasó en Génesis? Cuando Adán cae en pecado, el Señor le hizo varias preguntas. ¿Dónde estás? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que te mandé que no comieses? Cuando el Señor pregunta, tiene un propósito. Y lo que el Señor estaba haciendo con Judas, cuando le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Estaba dando una palabra a su corazón, a su conciencia, para ver si se arrepentía. Pero todos sabemos lo que pasó. Y de verdad, el Señor le dio varias oportunidades. Ahí mismo en Mateo 26, 21 lo vimos hace rato, cuando el Señor directamente les habló ahí en la Santa Cena a sus discípulos y les dijo que alguien lo entregaría. Ahí estaba Judas. Él sabía que Judas estaba escuchando, le estaba dando una oportunidad directa de decir, hey Judas, te estoy hablando a ti, acércate a mí, ven, háblame, dime lo que estás haciendo. Pero él no.
Se hizo el desentendido, ¿no? Volteó para todos lados, dijo, no, pues yo no soy. Entonces, el Señor siempre nos da oportunidades de arrepentirnos. Siempre te va a preguntar, no porque Él no lo sepa, sino porque Él está buscando tu corazón. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué haces eso? ¿A dónde vas? ¿Qué estás haciendo con tu cuerpo? Y así nos escondemos, ¿verdad? Como la hace Carlita. Nos escondemos de Él y no nos atrevemos a confesar nuestro pecado. Pero esas preguntas del Señor son preguntas de amor, porque Él quiere que reacciones, que despiertes, que direcciones tu camino. Y mira, yo sé que a veces es complicado y es difícil. Es difícil poder hacer esto cuando tenemos un corazón endurecido, porque eso es lo que Judas tenía. Tiene un corazón endurecido, porque esas palabras venían de parte de Dios mismo. No es que su consejero, su discípulo, el amigo le estaba preguntando, oye, mira lo que estás haciendo. No, era el Señor mismo nombrándole su pecado, diciéndole. Pero ¿qué pasó? Él no reaccionó. Hay algo en nosotros también que siempre nos está hablando. A lo mejor no es el Señor directamente, pero es el Espíritu Santo. Como decía Guillermo, ¿no? El Espíritu Santo, la otra vez me comentaba, siempre está ahí hablándonos y nosotros silenciamos su voz. Igual nos hacemos los desentendidos. Muy bien, vamos ahí en el versículo 46, regresemos a Marcos 14:46. No se me duerman, que ya estoy viendo ahí 2, 3 ojitos así como que 14:46. Ok, fíjate lo que dice. Dice, entonces ellos echaron mano y le prendieron. Versículo 47. Pero uno de los que estaba allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Marcos no menciona, y ninguno de los evangelios menciona quién le había cortado la oreja. Algunos predicadores dicen que bueno, que solamente Juan lo hizo porque todos los demás habían tenido misericordia de él. Pero otros historiadores dicen que no lo dijo porque incluso Juan es el evangelio que da más detalle de este hecho. ¿Por qué? Porque cuando esta carta fue escrita, Juan, ¿qué pasa? Ya había muerto incluso Pedro. Ya muchos de sus discípulos estaban dispersos, o dispersados, más bien dicho. Estaban dispersados y entonces por eso da más detalles la carta de Juan. Pero de hecho tampoco da el nombre de aquel a quien le cortó la oreja, que se llama Malco. Era el siervo del sumo sacerdote. Y bueno, Pedro, con este acto de cortar la oreja, vamos ahí fíjate lo que le contesta el Señor cuando hace esto. Mateo 26, 52, 53. ¿Lo quieres leer, Javi, por favor? Mateo 26, del 52 al 53, con voz fuerte y alta. Mateo 26, versículo del 52 al 53. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Exactamente. Dice, entonces le dijo, vuelve tu espada, guárdala, y le hace ver a Pedro. Le dice, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría 12 legiones de ángeles? El Señor lo pudo haber hecho. Pero bueno, ¿qué pasaba con Pedro y con todos los que estaban ahí? No habían entendido el mensaje. Llevaban 3 años con el Señor y no habían entendido el mensaje. Y ¿sabes? Yo pensaba en mí, en nosotros. Los apóstoles o los discípulos en ese entonces eran como tú y como yo. Bueno, más o menos. Ahorita vamos a ver por qué. Más o menos, ¿por qué? Porque el Señor les hablaba de sus planes, el Señor les decía de sus propósitos, el Señor ya les había dicho antes que Él iba a ser entregado, que Él se tenía que entregar, que tenía que morir, y aún así no le entendían. Los exhortaba y los animaba y aún seguían sin entender. Y te decía que son casi igual que nosotros, ¿sabes por qué?
No hay una diferencia, poquita diferencia. Los discípulos en ese tiempo no tenían al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no estaba en ellos. Eso ocurrió después de que ascendió el Señor y el día del Pentecostés. ¿Qué crees? Que tú y yo sí tenemos al Espíritu Santo. Qué pequeña diferencia, ¿no? Una gran diferencia, y aún así seguimos sin entender. Aún así el Señor nos sigue revelando sus propósitos, nos sigue diciendo lo que quiere de esta vida, que esta vida no se trata de nosotros, que se trata de Él, de su reino, y aún seguimos sin entender. Como la burra al trigo, dice Carlita, así. Entonces, bueno, es increíble. Pedro no lo había entendido, y aunque el Señor lo dijo varias veces, mi hora ha llegado, eso lo vemos en Marcos 8:31, pero no lo había entendido. Fíjate, también en el Evangelio, vamos al Evangelio de Juan, regresemos al pasaje paralelo de Juan, Juan 18:11, nos da otro dato también. ¿Lo puedes leer, Guillermo, por favor? Juan 18:11. En voz alta, por favor. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina, la copa en el que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Exacto, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? El Señor sabía lo que tenía que hacer. Sabía que era una entrega y no un arresto. Sabía que Él se tenía que entregar porque tenía un propósito. Su vida tenía un propósito. Nuestra vida, hermanos, tiene un propósito. La pregunta para nosotros sería: ¿la copa que nos dé el Señor, no la deberíamos de beber? Va a haber muchas oportunidades, y más en estos tiempos, de poder cumplir nuestro propósito, que como creyentes, como hijos de Dios, tenemos. Ok, regresemos a Marcos, versículo 48. Marcos 48, fíjate ahí, dice: y Jesús respondiendo les dijo: como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Versículo 49, cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis, pero es así para que se cumplan las Escrituras. Yo pensaba, ¿no? Decía, bueno, es que, o sea, con palos, con armas, con espadas, cuando yo creo que Jesús les decía, es que no saben que yo me voy a entregar, o sea, yo no voy a oponer resistencia, vienen por mí como un ladrón, como el peor de los ladrones. Y mira, Jesús, no lo busquen, en Juan 10:17 dijo: por eso me ama mi Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. No fue un arresto, fue una entrega. El Señor estaba poniendo su vida. Y fíjate, un detalle también muy importante, Marcos, aquí mismo, en Juan 18, del 4 al 6, no lo busques, te va a decir: y le respondieron a Jesús, cuando Jesús, Juan 18, del 4 al 6, ok, dice: pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le iban a sobrevenir, se adelantó. Este detalle no lo da Juan y no nos lo dan los otros evangelios. Dice que él se adelantó, como buen mexicano, ¿no? Diríamos nosotros, bueno, al mal paso darle prisa, ok, bueno, ya lo que tenga que suceder, vamos. Jesús con esa valentía se acercó y dijo: ¿sabes qué? Yo me acerco, ¿a quién buscáis? Y le respondieron: a Jesús el Nazareno. Y Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Versículo 6, cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Este versículo es increíble y solamente lo menciona Juan. Él ocupa la palabra yo soy porque Juan lo presentaba como el Hijo de Dios. Esta palabra, cuando dice yo soy, es la misma palabra que le dijo Jehová, Yahvé, a Moisés en medio de la zarza. Yo soy, el gran yo soy. ¿Qué pasó? Es increíble, ¿no? Todos retrocedieron y cayeron al piso. El Señor estaba ahí con su autoridad. No solamente con la autoridad que su nombre, que su persona representaba, de la cual él había dado testimonio, sino la autoridad del nombre de Dios. Y aún así, Judas siguió. Él estaba utilizando
el nombre de la primera persona, ¿no?, de la Trinidad. Y fíjate, los judíos no la podían repetir, no la querían repetir, sabían que no, le tenían mucho respeto. Y ahí vemos cómo esta gente cae al piso. Y fíjate, y aunque Lucas 23:53, algo importante aquí, perdón, voy a regresar tantito. Este tiempo, decíamos que todo esto que estaba pasando era la potestad de Satanás que le había entregado a Judas y a todos los que lo iban a entregar. Pero con este hecho vemos que la potestad del Hijo de Dios estaba sobre la potestad de Satanás. Siempre va a estar sobre su potestad. Siempre va a estar el Señor sobre todas las cosas, porque el Señor, su nombre es sobre todo nombre. Y no hay otro nombre en el que en el que podamos ser salvos. ¿Recuerdan? Ok, versículo 50. Dice, entonces todos los discípulos dejándole huyeron. Y mira, se dice mucho de este pasaje, ¿no? Que los discípulos lo dejaron solo, que se fueron, que huyeron. Pero hay algo muy, muy importante. Ok, en Juan 18, del 8 al 9, vamos allá. No es que lo hayan dejado nada más. Somos mucho de siempre, ¿no? Aventarle a los discípulos, a todos. Y digo, obviamente, tuvieron sus fallas, pero fíjate, ¿qué fue lo que pasó en realidad? Porque es que se fueron. Juan 18, del 8 al 9, dice, respondió Jesús, os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me disteis, no perdí a ninguno. El Señor le dijo, déjalos ir. Obviamente ellos ni tardos ni perezosos, pues vámonos, ¿no? Patitas, ¿para qué las quiero? Entonces se fueron. Pero el Señor lo que estaba haciendo, Él dice, Él estaba cuidando su corazón, estaba cuidando su fe. Por eso cuando dice, de los que me diste, para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste, no perdí a ninguno. Y no se refiere a que no los perdió porque los iban a matar en ese momento. No, se refería a que no iba a perder su fe, la fe de ellos. No la iba a perder, porque sabemos cómo acabaron los discípulos. Al final también fueron martirizados y fueron muertos. No se refería a eso, sino se refería que de los que me diste, le decía a su padre, no voy a perder a ninguno, porque todos ellos se mantuvieron firmes hasta el final. Hasta el final, el Señor cuidó su fe, guardó su corazón. Y bueno, ahí son los últimos versículos respecto a este hecho. Pero hay dos versículos que la verdad yo pensaba y dije, bueno, estos versículos que tienen que ver aquí, el 51 y el 52, dice, yo tengo como título, el joven que huyó. Dice, pero cierto joven le seguía cubierto el cuerpo con una sábana y le prendieron, mas él dejando la sábana huyó desnudo. Y yo buscaba información y pues no hay más rastro de ellos, ¿no? Hay algunas suposiciones. Algunos dicen que bueno, era de parte de los seguidores del Señor, de los que estaban con él en el aposento alto, no parte de los 12, pero sí parte de los seguidores, y que cuando se enteró lo que iba a pasar, que pues bueno, salió, así se despertó, se envolvió en una sábana y salió a mirar. Otros dicen que no, que a lo mejor era un joven que por la turba y el ruido, pues vivía por ahí cerca del Getsemaní, pues bueno, llegó y lo prendieron, se soltó y salió huyendo. Y pues bueno, ya saben cuál es la respuesta para este tipo de pasajes, ¿no? Primera de Paquito 3:2 nos dice que tomemos una hojita, escribamos la pregunta y cuando estemos con el Señor, les preguntemos, oye, ¿qué onda con este joven, no? Entonces, así que ya saben. Dice, bueno, para concluir, es mucha información, es mucha información, pero más allá de que quiero que te vayas con ese conocimiento de lo que sucedió, de lo que pasó, quiero que te vayas conociendo el corazón de nuestro Señor, porque eso es lo importante. Siempre que el Señor esté directamente
relacionado a los versículos que estamos leyendo, a Él es al que hay que conocer, a Él y su corazón. Porque la historia, los hechos, de nada sirve si lo conoces solamente con tu parte teológica. Tenemos que llegar al corazón del Señor, y eso es lo que yo quiero que conozcas. Y mira, aquí hay algo súper importante. Si tú conoces, si tú amas al Señor, si tú realmente conoces su corazón y lo amas, vas a sentir el fuego del Espíritu Santo en tu ser, vas a amar su corazón y vas a querer salir y hablar de Él. Y como decía Félix, salir y predicar y hablarle a la persona. Y a lo mejor, si no tienes tiempo para salir a la calle, bueno, en tu casa, con tu familia. El corazón del Señor era un corazón hermoso, era un corazón valiente. Pero sabes, muchos de nosotros tenemos el corazón endurecido como Judas. Ni las palabras del Señor lo penetran. Nuestro corazón a veces está lleno de sequedad, de vacío, ensimismado en nosotros mismos. Pero si tú abres tu corazón al Señor, si tú anhelas y deseas su corazón en tu vida, vas a empezar a dar frutos. Tu vida ya no va a estar vacía y seca, vas a dar frutos. Porque si no lo haces, estamos hablando que tienes un síntoma, un daño de un corazón que está por morir. Un corazón que está por morir. En la medicina, cuando un corazón no le fluye la sangre, cuando está lleno en las arterias de colesterol, ¿qué pasa? La sangre no empieza a fluir. Entonces te empieza a dar una angina de pecho. Entonces el corazón se empieza a secar porque no le circula sangre. Y entonces llega el momento en que se tapa esa arteria y viene un paro cardíaco. Y a lo mejor te pueden revivir, y a lo mejor te pueden poner un bypass o pueden hacer algo. Pero ¿qué pasa con tu corazón? Tú tienes que darte cuenta, porque esa enfermedad no llega así nada más, Esa enfermedad tú te vas dando cuenta. Empiezas a sentir que tienes arritmias cardíacas. Como que a veces sí quiero, como que a veces no. Como que hoy sí quiero ir a la iglesia, pero mejor no. Como que hoy sí quiero ir y servir, pero pues hoy no. Hoy sí me conecto, pero hoy no. Entonces tu corazón empieza a tener esas arritmias cardíacas, ¿no? Las arritmias cardíacas del cristiano. A veces le funciona el corazón, a veces no le funciona. Pero sabes, para eso hay una solución. Para esa sintomatología hay una solución. Un trasplante de corazón. Necesitamos tener el corazón del Señor, ese corazón hermoso de nuestro Padre. Necesitamos tenerlo, necesitamos ese trasplante de corazón. Nosotros tenemos aquí a una niña que queremos mucho, que pasó por una cirugía. Una chica, desde que la conocimos, de verdad, fue algo increíble el ver cómo sus ganas de vivir, sus ganas de alabar al Señor. Veíamos en algunos videos cómo le cantaba al Señor. Y fue hermoso ver eso, porque aun cuando nosotros tenemos un corazón sano, no funciona así. No funciona así. Y ella tuvo que pasar por una cirugía. Y decían que su mamá, la única forma que la podía mantener despierta, ¿cómo creen que era? Cantando alabanzas. Cantando alabanzas al Señor. Y vale, así es como se gozaba y se goza. Nosotros tenemos un corazón que en teoría funciona bien, pero tristemente no es el corazón del Señor. Ese es lo peor, hermanos, no es el corazón del Señor. Y para esto, yo te voy a hablar de un corazón, y hay un donante. Hay alguien que te va a donar su corazón. Ese donante se llama Jesucristo nuestro Señor. Pero te quiero hablar, para terminar y para concluir, de 3 características de ese hermoso corazón. La primera es Jesús.
Tiene un corazón valiente que te quiere dar. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? El corazón valiente del Señor estaba basado, uno, en el entendimiento de su llamado. Él sabía para qué había sido llamado, para qué había llegado a esta tierra. Él tenía un propósito en esta vida. Esta vida no se trataba de él, no se trataba de su trabajo, de sus negocios, de tener una casa nueva, un carro nuevo. No, se trataba de él, de servirle. Era un corazón valiente. Y el segundo punto donde se basaba es en el conocimiento de quién era su padre. Él conocía quién era su padre. Él conocía la naturaleza del amor de su padre. Y aunque él se entristeció, él tenía un corazón valiente, pero se entristeció en el Getsemaní. Y dice que se entristeció hasta la muerte. Pero ¿sabes? Estaba triste y angustiado no porque lo que le habría de sobrevenir, sino estaba triste y angustiado porque se iba a separar de su padre. Ese era el dolor que tenía. Pero aún así, el Señor no dio paso atrás. Se entregó. Se entregó. Un corazón valiente. 2. Otra característica del corazón de ese donante, de nuestro Señor, es un corazón amoroso. Jesús le dijo al que lo entregaría: amigo, ¿a qué vienes? Qué hermoso de verdad el corazón del Señor. Amigo, ¿a qué vienes? El Señor amaba a sus enemigos. Él lo amaba, él amaba a Judas. Fíjate, en Mateo 5:44 dice: pero yo, esta es la parte del Sermón del Monte. Fíjate lo que les estaba diciendo Jesús y les enseñaba a sus discípulos. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen, y orad por los que los ultrajan y los persiguen. Pareciera que ahí en el Sermón del Monte estaba hablando de él y de Judas. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que los maldicen, haced el bien a los que los aborrecen. Y mira, porque la palabra bendecir en su raíz quiere decir bien decir, ¿no? Cuando Jesús le dice amigo, lo estaba bendiciendo. Jesús ya lo había bendecido 3 años con su amistad. Sin embargo, ¿qué estaba haciendo Judas? Lo estaba maldiciendo. Y fíjate por qué lo estaba maldiciendo. En Gálatas, no vayas ahí, te lo voy a leer. Gálatas 3:13, si te estás durmiendo, sí lo puedes ir a buscar. Gálatas 3:13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito el que es colgado en un madero. ¿Qué iba a pasar? El Señor iba a ser maldición, hecho maldición por nosotros. ¿Quién estaba participando ahí? Judas. El Señor lo bendice, Judas lo maldice. El Señor ama a sus enemigos. El Señor de verdad amaba a Judas. Otra frase que también vemos en el Sermón del Monte dice: haced bien a los que aborrecen. Y lo vimos hace un rato. El Señor le quería hacer bien a Judas. ¿Cómo le quería hacer bien? Con todas esas preguntas que le estaba diciendo. Él quería que se arrepintiera. Y le decía: amigo, arrepiéntete porque no sabes lo que va a venir. Arrepiéntete. Y mira, aquí les voy a hacer una pregunta para despertarlos. Una pregunta que yo me hice en algún momento. Fíjate, Judas se hubiera podido salvar su alma si hubiera entregado al Señor. Les pregunto otra vez, ¿Judas se hubiera podido salvar su alma aún si hubiera entregado al Señor? Por ahí dicen sí, por ahí dicen no. ¿Quién da más? Sí se hubiera podido salvar. Porque mira, si Judas en ese momento, aunque hubiera llegado y le hubiera dado el beso, si le hubiera dicho salve Señor, y toda la hipocresía y toda esa falsedad y todo eso tan horrible, si en ese momento cuando el Señor le dijo amigo, ¿a quién buscáis? Si con esa palabra amigo Judas hubiera quebrantado su corazón, se hubiera arrodillado a él y le hubiera dicho: Señor, perdóname,
perdóname, no sé qué estaba pensando, perdóname, me ganó mi avaricia, perdóname, no sé qué hacer, es que ya les pagué, ¿qué hago? Perdóname, Señor. ¿Sabes lo que hubiera hecho el hermoso de nuestro Señor Jesucristo? Lo hubiera tomado, lo hubiera levantado los brazos del piso y le hubiera dicho: amigo, tus pecados te son perdonados. Le hubiera dicho: amigo, todo está hecho, no pasa nada, te he perdonado, vete. Pero no lo hizo. Él se pudo salvar, aun cuando lo hubiera entregado. Así es nuestro hermoso Señor. Él quiere que nos arrepintamos, que no sigamos. ¿A poco no es hermoso ese corazón? ¿Lo quieres? ¿Quieres cambiar el tuyo? ¿O nos quedamos con el que tenemos? Ya medio ahí, con arritmias, colesterol, medio funciona a veces no, cansado de la vida, ¿verdad? ¿Quieres este hermoso corazón de nuestro Señor? Yo lo quiero. Pidámoselo a Él, se lo podemos pedir. La tercera característica del corazón de nuestro Señor, un corazón compasivo. Uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces respondió Jesús y dijo: basta ya, tocando su oreja, y le sanó. Vemos el corazón del Señor aún aquí teniendo compasión con este siervo de los fariseos. Con este siervo que iba al frente e iba armado y iba con Judas. Y créeme que ese siervo no lo hubiera pensado si le hubieran dado la orden de matar al Señor. No lo hubiera pensado. Pero ¿qué pasó? El Señor tuvo compasión de él. Lo tomó su oreja, porque algunos dicen que la tenía colgando. Tomó su oreja y lo sanó. Qué hermoso corazón compasivo aún con aquel que hubiera sido capaz de matarte. Y mira, este hombre Malco no se habla mucho de él. No se habla mucho de él. Busqué información y no se habla mucho de él. Este hombre Malco fue al último hombre que el Señor sanó. De todos los milagros que hizo, fue al último al que sanó. Al último. Y aunque no hay más información de él, algunos estudiosos o algunos predicadores dicen que hay historias, que hay libros donde dicen que Malco se salvó. No está escrito, no lo dice. Otros dicen que no fue así, pero sabes, yo coincido con algunos escritores que dicen de manera alegórica, que dicen este pensamiento y me encantó, fíjate. La vida de una persona que es tocada por la mano de Jesús ya jamás podrá ser igual. O vives una vida amándole, agradeciéndole y obedeciéndole por lo que hizo por ti, o vives una vida separado de Él en el infierno, lamentándote por no haberte rendido a sus pies. La vida de una persona que es tocada por la mano de Jesús ya jamás podrá ser igual. O vives una vida agradeciéndole, obedeciéndole, llamándole por lo que hizo por ti, o vives toda una eternidad en el infierno, lamentándote por no haberse rendido a tus pies. A sus pies, perdón. El corazón de Jesús jamás ha cambiado. Jamás ha cambiado, hermanos. El corazón de Jesús sigue siendo el mismo y está disponible para ti y para mí. Su corazón no cambia. Pero ¿qué hay del nuestro? ¿Tu corazón va a cambiar? ¿O tu corazón va a seguir siendo el mismo? Hermanos, esto no fue un arresto, fue una entrega. El Señor se dio por ti y se dio por mí. El Señor tenía un propósito para tu vida, para mi vida, y lo sigue teniendo. Cambia tu corazón. Pídele al Señor que te dé su corazón. Él está dispuesto. Solo falta que tú te rindas a Él y le pidas que te cambie tu corazón. Vamos a orar. Bendito Dios, gracias. Gracias por esta tarde, gracias porque hoy nos permites escuchar tu palabra.
porque hoy a través de tu palabra hemos sido confrontados, Señor. Yo he sido confrontado, Padre. He visto que no hay mucha diferencia entre mí y Judas, que soy tan pecador como él, como cada uno de sus discípulos. Señor, muchas veces me he dado cuenta que tengo un corazón enfermo, endurecido, un corazón que no funciona bien, Señor. Muchas veces solamente viéndome a mí mismo, viendo mis necesidades, mis sueños, y a veces me olvido de tu obra. Me olvido, Señor, de esa entrega tuya, Señor, sabiendo, Padre, que aún somos pecadores, Señor. Aún así tú te entregaste por nosotros, Padre. Yo te pido perdón. Y yo te pido por el corazón de cada uno de mis hermanos, de los que están aquí, los que están en Zoom, si aún no te has rendido a Él, si aún tu corazón está enfermo, si aún realmente no le has entregado tu vida al Señor, si no te has arrepentido de tus pecados, si no te has dado cuenta que necesitas un corazón nuevo, un corazón sano, un corazón valiente, un corazón compasivo y un corazón amoroso, arrepiéntete. Pídele al Señor que te perdone, que perdone cada uno de tus pecados. Y recíbelo en tu corazón, recibe su corazón. Y recibe a Cristo como tu único y suficiente Salvador. Pídele que tome las riendas de tu vida. Que ya no más de ti. Pero que sí necesitas más de Él. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos. En nombre poderoso de Jesús. Amén. Gracias, hermanos.